tema, este taller, que es el fallo muscular, como estrategia para mantener y desarrollar el tono muscular. Su servidor, Víctor Hugo López. Si algunos ya me conocen, ahí están mis redes sociales, por si a alguien le interesa, y demás. Y pues vamos a lo importante. Me gustaría iniciar con una introducción. Aquí nosotros vamos a incluir dos temas, dos variables o dos tópicos, que son el fallo muscular y lo que viene siendo la hipertrofia, el desarrollo muscular. Ahora, vamos a iniciar planteándonos por qué es importante mantener y desarrollar el tono muscular. ¿Para qué queremos estar realizando entrenamiento para lograr ese objetivo? Si ustedes lo analizan de forma introspectiva y lo piensan hacia su persona, me gustaría que analizaran por qué deseamos desarrollar masa muscular o por qué deseamos hipertrofiar. Creo que la mayoría de la gente, sobre todo si hay público joven, pues nos van a decir que estar bien mamer, estar bien rayados o cualquier otro tecnicismo actual, ¿verdad? Creo que no tiene nada de malo el factor estético. De hecho, muchas veces cuando nosotros entrenamos a alguien, a los que están aquí preparadores físicos, o cuando iniciamos el entrenamiento, los que han iniciado a entrenar, por lo general los primeros objetivos es o aumentar músculo o bajar grasa. Sí, es uno de los, claro, todos tenemos obviamente la perspectiva de lo que es la salud, de a lo mejor estar más fuertes, más sanos, sentirnos mejor y demás, pero por lo general estos suelen ser unos de los dos objetivos que por lo general primeramente escuchamos cuando somos preparadores físicos: aumentar músculo o eliminar grasa, claro, con diferentes palabras, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué nosotros queremos mantener y desarrollar el tono muscular? Ahora sí, ¿cuáles son los beneficios que nos brinda? Aparte del factor estético que a lo mejor mencionábamos, que los estudios nos dicen que bajos niveles de masa muscular o masa magra tienden a aumentar los factores de riesgo y la tasa de mortalidad. Es decir, si lo decimos de forma inversa, tener buena masa muscular, buen porcentaje de masa magra, masa libre de grasa, nos va a disminuir los factores de riesgo de sufrir alguna enfermedad y va a postergar lo que no deseamos, pues lo que viene siendo la muerte, la tasa de mortalidad. Además, hay estudios que nos dicen que mayores niveles de masa magra nos lleva a una mayor densidad ósea, es decir, por lo general, propiciado por el entrenamiento en fuerza y la alimentación, una persona que tiene buena masa muscular tiene mejor densidad, es decir, va a combatir de mejor forma enfermedades como la osteoporosis. También, mayores niveles de masa magra nos producen mayor gasto energético. Buenas noticias para los que somos de buen diente: si aumentamos nuestra masa muscular, pues vamos a poder consumir mayor calorías en nuestra ingesta diaria. También eso nos va a ayudar, mientras mayor consumo calórico tengamos, pues más difícilmente vamos a padecer de obesidad o de sobrepeso, lo cual pues nos va a llevar nuevamente a enfermedades crónico-degenerativas. También mayores niveles de masa magra se correlacionan con mayores niveles de fuerza. No siempre uno está ligado al otro. No quiere decir que por aumentar músculo directamente vayamos a aumentar fuerza. Una persona con mayor músculo tenga más fuerza que una persona de menor músculo, pero por lo general existe sin duda una correlación, y cuando se juntan, ¿sí?, la fuerza y la masa magra, va a llevar a la persona a tener mayor autonomía, mayor libertad de movimiento y mayor movilidad, sobre todo en el adulto mayor, que por lo general son los que producen los mayores factores de accidentes: perder la movilidad, perder el equilibrio, lo cual puede llevar a discapacidad. Bien, ahora que establecimos por qué deseamos desarrollar masa muscular o por qué deberíamos de buscar ese punto, vamos a implementar una estrategia que viene siendo el entrenamiento al fallo. Vamos primeramente por iniciar pues, estableciendo el concepto que nos dice que el fallo es, o alcanzamos el fallo, cuando no podemos realizar una repetición más con la técnica correcta. Es decir, ya alcancé el fallo cuando necesito detenerme unos segundos para recuperar el aire. Nada de que estoy haciendo un curl de bíceps, que el entrenador me dijo que entrenara el fallo, y luego, espérame tantito, déjame recuperar, déjame agarrar aire. No, significa que ya alcanzamos el fallo. Igualmente, cuando necesito modificar la técnica para continuar, que a lo mejor estoy trabajando, no sé, sentadilla al fallo, y ¿sabes qué? Voy a hacer media sentadilla, pero sí puedo continuar. No,
Si ya tienes que modificar tu rango de movimiento, o si tienes que empezar a hacer trampa en el curl de bíceps por cualquier movimiento que tú gustes, si tienes que modificar tu técnica, ya llegaste al fallo, ahí paramos en ese punto. Eso es lo que se conoce como un fallo técnico, es decir, realizar el movimiento hasta que no podamos continuar con la técnica ideal. Existen diversas escalas que nos permiten regular lo que viene siendo la intensidad en base al fallo. Nosotros podemos ver, aquí les pongo 3 ejemplos, que es por lo general como lo vemos. Podemos ver un entrenamiento a lo mejor prescribido que realiza tantas series de repeticiones, por decir, no sé, 3 repeticiones de 10, con fallo en -1, fallo en -2, fallo en -3 o -4. ¿Qué rayos significa esto? Pues el fallo o fallo al 0 significa que vamos a realizar precisamente las repeticiones al fallo. Fallo -1 significa que vamos a estar a una repetición de alcanzar esa fatiga máxima. El fallo -2 a 2 repeticiones, fallo -3 a 3, fallo -4 a 4 y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, también está otra escala, que es la RIR, Repetitions in Reserve, o repeticiones en reserva, sí, que es básicamente lo mismo. 0 repeticiones en reserva significa que no guardamos nada del tanque, llegamos al fallo. Una repetición en reserva significa que quedamos a una repetición de alcanzarlo, 2, 3 sucesivamente, y también una escala, sí, de calificación de esfuerzo percibido que se realizó precisamente en base a las repeticiones en reserva. Es muy similar, nomás que esta está en números del 1 al 10. El número del 10 será máximo esfuerzo, llegar al fallo. El número 9 significa que estoy en una repetición de alcanzarlo, el 8 y así sucesivamente. Entonces, una vez comprendí este punto, ¿sí? Vamos a seguir adelante. En este caso vamos a utilizar mayormente la RIR porque es la más comúnmente utilizada y creo que es la más fácil de comprender y aplicar, pero ustedes pueden encontrar sus referencias, pueden prescribir sus entrenamientos en base a cualquiera de las 3 escalas. Muy bien. Como todo en la vida, tiene sus pros, tiene sus contras. Aquí vamos a ver cuáles son las ventajas, cuáles son las ventajas y quizá cuál es ese punto medio ideal. Como primer pro de realizar un entrenamiento al fallo, sí, porque por lo general en esta vertiente hay gente que le encanta entrenar al fallo, cree que es lo mejor, otra gente que dice, yo no, yo nunca me acerco al fallo, sí, vamos a ver los dos lados de la moneda. Primeramente, una ventaja es que activa una elevada cantidad de unidades motoras. Cuando yo entreno al fallo, sí, voy a activar, voy a producir un gran estímulo a todas esas unidades motoras. Si estoy realizando un curl de bíceps, pues voy a producir un alto estímulo de las unidades motoras del bíceps, del braquial anterior, braquioradial, etcétera, ¿sí? Muy bien. Ahora, también produce un alto estímulo muscular hacia la hipertrofia, ¿sí? Y deja fuera el subentrenamiento. Es decir, cuando nosotros trabajamos al fallo, nuevamente produce un alto estímulo que nos va a ayudar a desarrollar la masa muscular. Y difícilmente una persona que entrene sistemáticamente al fallo de forma constante va a caer en lo que viene siendo el subentrenamiento. Muy difícilmente le va a faltar estímulo para producir hipertrofia. Otra ventaja es que estandariza la intensidad de entrenamiento. Si yo entreno al fallo, sí puedo identificar cuáles son mis máximos y es relativamente sencillo aplicar. Voy a realizar una serie de curls de bíceps al fallo, pues simple y sencillamente realizarlo con buena técnica hasta que no pueda hacer una repetición más. Otro punto, también otra ventaja, es que es motivante. Si todos aquellos amantes del gimnasio o amantes del entrenamiento de fuerza que han entrenado al fallo, se percibe por lo general un aspecto psicológico, sí, satisfactorio. Cuando entreno al fallo hasta la fatiga, voy a sentir que trabajé lo máximo, voy a sentir congestión muscular, cierta hinchazón en la región, la cual por lo general se percibe bien. Entonces es algo realmente motivante en la mayoría de las personas. Y además es que es teóricamente fácil de aplicar y de sencillo seguimiento. Como dijimos, si estandariza, yo voy a realizar esta serie al fallo, simple y sencillamente realizo hasta que ya no pueda más. Ahora, vamos a darle la vuelta allí a la tortilla, sí, y vamos a ver lo que son los contras del entrenamiento al fallo. Sí, ahora, entrenar al fallo de forma sistemática y constante puede producir una elevada fatiga en lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Lo cual nos puede llevar a minorizar el volumen total de entrenamiento, ahorita explicamos este punto, a aumentar el tiempo de recuperación, porque cuando yo entreno,
¿sí? Necesito dejar un tiempo de recuperación para volver a entrenar y producir un nuevo estímulo. También hay estudios que nos dicen que aumentan nuestros niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y puede disminuir nuestros niveles de testosterona. Esto puede llevar al sobreentrenamiento. ¿Quién nos entiende, verdad? Entrenar al fallo, sí, puede tener la ventaja de que evita el subentrenamiento, pero nos lleva al sobreentrenamiento también si no se controla. Vamos a explicarlo el volumen total de entrenamiento. Aquí tenemos dos ejemplos, sí. Un entrenador prescribe a una persona 5 series de 8 o 10 repeticiones, un rango, sí, pero en cada una de las series, le indica que debe de llegar a sus repeticiones en reserva en cero, es decir, no debe dejar nada en el tanque, ¿sí? Probablemente la primera repetición, la primera serie realice sus 10 repeticiones porque va a alcanzar el fallo, produce una alta fatiga del sistema nervioso, muy probablemente para la segunda serie no se recupere el 100% y solamente realice 8 repeticiones, sucesivamente, fatiga acumulada, en la tercera realiza 7, en la cuarta realiza 6 y en la quinta realiza 5. Sí, si alguien alguna vez ha entrenado al fallo en su primera serie, muy probablemente haya sentido esto, que en las siguientes series no puede rendir el máximo, lo cual nos da un volumen total de entrenamiento de 36 repeticiones. Vamos en el otro caso, sí, otro entrenador prescribe a lo mejor a la misma persona 5 series de 8 o 10 repeticiones, pero en este caso, sí, va a dejar 2 repeticiones de reserva en cada una de las series. Es decir, en la primera serie realiza sus 8, ¿sí? Como probablemente su máximo sea 10, ¿sí? Va a dejar 2 repeticiones en reserva, va a dejar energía en el tanque, se va a recuperar rápido, probablemente en la segunda sesión esté fresco, realiza 8, en la tercera igualmente se recupera 8, en la cuarta 8, tiene buena adaptación y probablemente en la quinta, aunque le cueste más trabajo, probablemente también alcance sus 8 repeticiones, dándonos un volumen total de 40 repeticiones. Si nosotros comparamos el caso 2 con el caso 1, sí, pues podemos ver que el volumen total de entrenamiento, el cual también es muy importante, pues fue mayor en este caso. Es decir, en este caso realizamos mayor trabajo que en el de la izquierda, ¿sí? Entonces, a eso me refiero que cuando trabajamos al fallo de forma descontrolada, de forma no bien planificada, pues nos lleva a disminuir nuestro volumen total de entrenamiento, es decir, terminamos realizando menos. Otra desventaja es que tiende a dificultar la técnica, elevando el riesgo de lesión, sobre todo en esos famosos ego lifters y en personas principiantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos al fallo, empezamos a producir una fatiga en el sistema nervioso, en el sistema muscular e inclusive también en el sistema cardiovascular. Entonces, eso dificulta aún más realizar la técnica correcta. Si somos o son de esas personas que les gusta poner peso de más, pues probablemente empecemos a hacer trampa, sí, aumenta el riesgo de lesión, y en el caso de principiantes también, como no tienen una técnica o una coordinación motriz todavía muy patentada como personas más avanzadas, sí, entonces va a haber mayor riesgo de lesión cuando trabajamos al fallo. Inclusive en personas avanzadas, claro, una persona avanzada, el riesgo de trabajar al fallo es mucho menor que en una persona principiante. Ahora, estudios indican que quizá no sea necesario entrenar al fallo. Ahorita vamos a explicar bien este punto. Y como último contra es que no es óptimo para el desarrollo de fuerza y potencia. Recordemos que el fallo produce un alto estrés al sistema nervioso. Sí, si produzco ese alto estrés, la recuperación va a ser más lenta, ¿sí? Entonces, en el caso de los atletas de fuerza y potencia, pongamos de ejemplo un competidor de halterofilia, de fútbol americano, de rugby, etcétera, etcétera, donde buscan desarrollar fuerza y potencia, idealmente los entrenamientos, sus preparadores físicos buscan alejarlos del fallo. Son entrenamientos intensos, muchas veces largas sesiones, pero series alejadas al fallo para no producir un estrés al sistema nervioso innecesario. Además, recordemos que el desarrollo de fuerza y el desarrollo de potencia, más que ser adaptaciones musculares, son adaptaciones al sistema nervioso. Si nosotros lo estamos fatigando, difícilmente se va a adaptar. Entonces, el fallo es un sistema que funciona mayormente para hipertrofia. Muy bien. Ahora ya establecemos los pros, ¿sí? Ya establecimos los contras, como les comento. Hay muchas personas que están de un lado de la vertiente, unos están del lado del color blanco, otros de color negro, y por lo general en muchas cosas, pues termina siendo un color medio, a lo mejor un color gris claro o un color gris oscuro. Vamos a establecer aquí diversas recomendaciones.
Cuando nosotros trabajamos al fallo, muchas personas tienden a subestimar sus repeticiones en reserva, ¿sí? O otras personas también tienden en ocasiones a sobreestimarla. Un ejemplo que me viene a la mente es cuando realizaba prácticas profesionales en el laboratorio de activación física. Recuerdo en una ocasión que estábamos trabajando con adultos mayores principiantes que no habían realizado mucha actividad física y utilizamos una que se llama la escala de Borg, similar a la que mencionamos ahorita. El caso es que uno le pregunta en qué punto percibe la persona que está, desde el 1 al 10 o a veces del 1 al 20. Entonces recuerdo que una vez estaba una señora realizando un curl de bíceps, una mancuerna de 2 libras. 2 libras es ligero prácticamente para cualquier persona, sin importar si es adulto o mayor. Sí, y le pregunto su escala de esfuerzo, cuál es su percepción, y ella me dice que el número 10 es más alto, significa que ya prácticamente te estás muriendo, estás a punto de tronar. ¿Sí? Y en eso le pregunto, y está haciendo su repetición de curl de bíceps, y dice, no, yo lo percibo muy pesado, como un 10. Y en eso otra de las señoras le hace una pregunta, y siguen platicando y dura haciendo curl de bíceps como 30, 60 segundos todavía. Entonces muchas veces las personas no estiman bien su RIR, sus repeticiones máximas, entonces es algo que tenemos que considerar cuando prescribimos ejercicio. Igualmente hay veces que hay personas que al contrario, ustedes le preguntan dónde se percibe y te dicen, no, me siento en un 5 y tiene la vena de la 100 que casi parece que va a explotar. ¿Sí? Entonces, también igualmente en el caso de servidor, a mí me ha tocado que voy a realizar 4 series de 10, por ejemplo, un ejemplo de press de hombro, y yo digo, bueno, voy a utilizar el peso que utilizaría para si fueran 11 repeticiones o 12 al fallo. Y en la última repetición, en la última serie, como es la última, pues digo, vamos a trabajar al fallo. Sorprendentemente, a veces termino haciendo 15, 16, casi 20 repeticiones cuando yo pensaba que ese peso me iba a llevar al fallo las 10 repeticiones. Entonces, de vez en cuando es bueno realizarlo también para nosotros identificar cuáles son nuestros estándares. Otra recomendación es postergar el fallo a la última serie, puede ser una muy buena estrategia. Eso nos permite asegurar el mayor volumen total de entrenamiento. Vamos a explicar nuevamente con un ejemplo. ¿Sí? Voy a realizar suponiendo 5 series de 8 o 10 repeticiones del movimiento que a ustedes les venga a la mente. En la serie 1 yo planifico dejar 3 repeticiones en reserva, en la serie 2, 2, en la 3 igualmente 2, en la 4 ya me acerco al mi máximo, dejo una, y en la serie 5 voy a trabajar al fallo, voy a dejar 0 repeticiones en reserva. De esta forma, en la primera, probablemente realice 9 repeticiones, en la segunda termino realizando 10, en la tercera igualmente 10, en la cuarta 11, y en la quinta voy a estar bien recuperado, y voy a trabajar el fallo, y probablemente hasta me sorprende, en vez de realizar 12 repeticiones, aún con la fatiga que ya traigo, termino realizando 13. De esta forma, de forma progresiva, yo fui acercándome al fallo. Sí, no me fatigué en las primeras series, sino de que la dejé hasta la última, y puede ser una de las mejores opciones. Otro punto es utilizarlo con moderación, como mencionamos, ajustar en base a la frecuencia de entrenamiento. Cuando nosotros prescribimos actividad física, uno de los primeros puntos que tenemos que tomar en cuenta es qué tan seguido voy a entrenar. Por ejemplo, si trabajo una repartición, es la típica bro split, en donde voy a trabajar cada músculo solamente una vez por semana, pues voy a tener 7 días para recuperarme, puedo hacer repeticiones al fallo y todo lo que se me ocurra, y muy probablemente ya esté recuperado, aunque esté muy pesado el quinto o sexto día, ¿sí? Aunque no es mi sistema favorito, pero es un ejemplo. También, suponiendo que vaya a trabajar 2 veces por semana cada región muscular, suponiendo el lunes pierna y el jueves otra vez, entonces debo de planificar el estímulo que va a producir para que mi cuerpo se recupere de lunes al jueves, ya tiene que estar recuperado. Ahora, hay ocasiones en las que entrenamos con frecuencia de 4 sesiones por semana, es decir, entrenamos pierna lunes, martes, jueves y sábado, por poner ejemplo. No puedo producir un estímulo demasiado alto, una fatiga demasiado elevada, porque si voy a entrenar el lunes y el martes nuevamente, para el martes mi cuerpo ya tiene que estar recuperado en la mayoría. Entonces, no puedo estar trabajando altas series al fallo en cada una de las sesiones, porque finalmente mi cuerpo no va a poder adaptarse a ese estímulo que yo estoy produciendo. Otra opción, y muy buena, es utilizar la periodización, es decir, acercarse periódicamente a una menor RIR, seguido de una fase de descarga. Vamos a poner un ejemplo para que se comprenda mejor. Si este es un sistema muy utilizado por el doctor Mike Irretel,
en donde progresivamente en un mesociclo puede ser de 4, 5, 6 semanas, en este caso utilizamos un ejemplo de 4. En la primera semana, como es un estímulo nuevo, no necesitamos demasiada carga o demasiada intensidad, entonces voy a trabajar con una RIR de 2 a 3 repeticiones, es decir, voy a dejar 2 a 3 repeticiones en el tanque, suponiendo que hagamos 5 series de 8 a 12. La semana 2 voy a subir la intensidad y ahora me voy a acercar más a mi fallo, es decir, voy a dejar 1 o 2 repeticiones. La semana 3, ¿sí?, de mayor carga de acumulación, aquí voy a dejar solamente una repetición al fallo o inclusive voy a alcanzar el fallo, es decir, de 0 a 1. De esta forma, esta va a ser la semana de mayor carga. Claro, como voy a producir un estrés muy alto, voy a requerir mayor recuperación y lo ideal sería planificar una fase de descarga para la semana que sigue, es decir, la fase con menor intensidad. Hay muchas técnicas para fases de descarga, se disminuye el volumen de entrenamiento, se disminuye la intensidad, entre muchos otros factores. Y como esto es un ciclo, un mesociclo es un ciclo que se repite, si varios mesociclos forman un macrociclo, pues muchas veces volvemos a repetir el proceso. Claro, probablemente ya estemos más fuertes, variamos el sistema de entrenamiento, cambiamos los ejercicios y demás, pero es un ciclo que nosotros podemos estar repitiendo. Ahora, varios estudios también nos dicen que una RIR de 0 puede ser muy similar a una RIR de 2, es decir, que este rango sí parece ser el de mayor estímulo de unidades motoras. ¿Sí? Es decir, que muy probablemente si me aproximo a 2 repeticiones del fallo, voy a producir mucho menor fatiga, voy a requerir menor recuperación y voy a estar produciendo el mismo estímulo. Si lo ponemos, por ejemplo, de horas productivas, si yo laborando, sin importar cuál sea mi labor, si yo sé que voy a percibir el mismo ingreso económico, los mismos beneficios, trabajando 6 horas que trabajando 8, pues obviamente todos vamos a elegir trabajar 6 horas, ¿qué caso tiene trabajar 8? Si no va a haber mayor beneficio. Sí, entonces en el caso de las series o el entrenamiento es igual, si no vamos a ser más productivos, sí, pues la idea es producir el mayor estímulo, pero con el menor esfuerzo. Ahora, otro punto en cuanto a las recomendaciones es que los ejercicios aislados al fallo producen menor demanda que los compuestos. Es decir, un curl de bíceps al fallo, que es un ejercicio aislado, probablemente nos produzca mucho menor estrés al sistema nervioso que una dominada, que es un ejercicio compuesto. Entonces, probablemente, si vamos a trabajar series al fallo, los mejores movimientos para utilizar o cargar un poquito la mano hacia lo que son los ejercicios específicos, monoarticulares o aislados, como ustedes gusten llamarlos. Como último punto, como última recomendación, es que los mayores efectos se producen con las cargas ligeras de trabajo. Los estudios nos dicen que cuando trabajamos al fallo o no trabajamos al fallo con altas cargas suele ser muy similar. Y de hecho, el fallo y altas cargas no es muy buena combinación. Por altas cargas me refiero, sí, a cargas cercanas al 80, al 85% de la RM, es decir, entre 6 u 8 repeticiones, son pesos considerables, sí, que si aparte se combinan con fallo, pues va a producir una alta fatiga, un mayor tiempo de recuperación, nos puede llevar a sobreentrenamiento y menor adaptabilidad. Y estos estudios nos dicen que cuando se trabajan con cargas ligeras, es decir, cuando hacemos 10, 12, 15, 20 repeticiones entre el 60 y el 70% a lo mejor de la RM, es donde suelen ser más efectivas las repeticiones al fallo. Ahí nos va orientando mucho en un punto que vamos a ver nosotros más adelante. Muy bien, ahora referente a lo que viene siendo nuestra situación actual. Por situación actual, pues me refiero a lo que viene siendo la nueva normalidad, ¿verdad? La situación de COVID, que muchas personas, ya llevamos muchos meses en esto, están entrenando en casa, muchos cuentan con equipo, muchos no cuentan con equipo. Como ustedes sabrán, los precios del equipo se fue estratosférico, pareciera que estuvieran hechos no sé de qué material. Sí, por ponerles un ejemplo, antes el peso de una mancuerna, un disco, una barra, por lo general costaba como unos 40 pesos el kilo aproximadamente. Aproximadamente antes de esta situación, ahora que empezó la situación, se ha duplicado hasta 80 pesos, en algunos casos he visto en 100 pesos el kilo.
Entonces esto lleva a muchas personas, inclusive a los preparadores físicos, a planificar entrenamientos, ¿sí? En donde no contamos por lo general, con demasiados implementos, con demasiadas cargas, como cuando voy al gimnasio, ¿sí? Que yo puedo elegir, bueno, agarra las mancuernas de 10, 15, 20, 30, a veces tenemos hasta 100. Tenemos las poleas con las placas, con las bonitas placas, que vamos subiendo de 5, 10, 15, 20 libras, igual con los discos, mancuernas, pesas rusas, qué sé yo. En la situación actual probablemente nuestro equipo es más limitado y entonces vamos a ver algunas estrategias de las que nosotros podemos implementar para poder seguir alcanzando esos objetivos. Aquí entramos en el tema de las cargas de trabajo. Me gustaría se tomaran unos segundos para analizarla, ¿sí? Ver los rangos de trabajo. En el lado izquierdo podemos ver lo que viene siendo la escala de esfuerzo, ¿sí? La RPE, que es la que mencionamos ahorita, la 10 es el máximo, es cuando estamos en el fallo, la 9 es cuando estamos a una repetición de alcanzar al fallo de 8, 7, y en esta otra, en la gráfica de las X, podemos ver las repeticiones que realizamos. Yo creo que cualquier persona que haya prescrito entrenamiento de fuerza ha visto gráficas como esta o escalas como esta, en donde las menores repeticiones, las altas cargas, entre 1 y 6 repeticiones, es decir, aproximadamente entre el 85 y el 100% de la RM, son las intensidades óptimas para trabajar fuerza máxima y para trabajar potencia. Por lo general, la diferencia es que potencia trabajamos a mayores velocidades, ¿sí? Ahora, rangos medios, ya entre aproximadamente 6 o 12 repeticiones, que viene siendo aproximadamente entre el 65% y el 85% de la RM, sí son los rangos óptimos para la hipertrofia. Este rango de altas cargas produce elevada tensión mecánica, ¿sí? Ideal para hipertrofia, pero sobre todo para fuerza, y este rango produce cargas óptimas para daño muscular, que el daño muscular, una vez que se recupera la fibra con buena alimentación y descanso, es óptima para la hipertrofia. Ahora, por lo general sabemos también que cuando nos vamos a mayores repeticiones y menores cargas, 13, 14, 15, 20 repeticiones, ¿sí? Ya son cargas bajas, por lo general menores al 67% de la RM, y por lo general son cargas que nos llevan mayormente a trabajar lo que es la resistencia muscular. Ahora, esta va a ser la clave que nosotros vamos a ver porque en ocasiones, con la situación actual, si no contamos con equipo de entrenamiento, con cargas extras, probablemente difícil va a ser que nosotros trabajemos en estos rangos y logremos alcanzar el fallo. ¿Sí? Por poner un ejemplo, una persona avanzada que ya lleva años entrenando, ¿sí? Una repetición con el propio peso corporal, ¿sí? Probablemente pueda realizar 30, 40, 50. En algunos casos pueden realizar hasta 100 repeticiones de un jalón. Entonces, si nosotros le decimos a esa persona que realice 4 series de 12 repeticiones, pues va a estar años luz de alcanzar el fallo. Y como mencionamos, pues el fallo es pieza fundamental para lograr la hipertrofia. Sí, como decimos, quizá no alcanzar el fallo, pero aproximarse. Si vamos a quedar a 60, 70 repeticiones de alcanzarlo, es demasiado lejos. Ahora, ¿qué ecuaciones puedo yo hacer? ¿Sí? Porque obviamente no es práctico, no es económico, no es recomendable. Sí, sería prácticamente imposible prescribirle, bueno, vamos a hacer 4 repeticiones de 100 de sentadillas, ¿sí? Nos tomaría una eternidad. Entonces, aquí nos puede guiar un estudio publicado por Mitchell en el 2012, en donde analizaron a 21 jóvenes principiantes, ¿sí? Aquí lo que está interesante es que aplicaron 2 protocolos. Como ustedes pueden ver, un protocolo de altas cargas y por otro lado un protocolo de cargas bajas. El 80% de la RM son series aproximadamente entre 6 y 8 repeticiones al fallo. Y aquí el 30% pues ni siquiera están las escalas, son como 30 repeticiones aproximadamente, obviamente en ambos casos al fallo. Aun cuando en el primer caso trabajaron con altas cargas y en el segundo con cargas muy bajas, que por lo general nosotros no solemos prescribir en esos rangos, las ganancias musculares que se produjeron fueron muy similares en ambos casos.
Importante mencionar que las ganancias de fuerza en estos estudios sí se inclinan bastante hacia las cargas altas, es decir, si eres un competidor de algún deporte que necesitas desarrollar una fuerza máxima considerable, a lo mejor sí la dificultad va a ser mayor, si vas a necesitar levantar cosas pesadas. Si tu prioridad es la masa muscular, mantener una fuerza una fuerza general buena, pero no de atleta de competidor de alto rendimiento, pues entonces trabajando con cargas ligeras, pero cercanas al fallo, pues vamos a conseguir prácticamente los mismos resultados. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, las metodologías. Nuevamente, cuando yo prescribo entrenamiento, son varios factores. Prescribo la frecuencia de entrenamiento y uno de los más importantes, uno de los principios viene siendo lo que es la intensidad. Ahora, ¿cómo pueden controlar la intensidad? En este caso, las cargas, el peso. Muy bien. Si contamos con equipo de entrenamiento, con bastante equipo de entrenamiento, pues simple y sencillamente ajustamos el peso en base a las repeticiones deseadas. Si yo quiero trabajar 4 repeticiones de 10 al fallo, ¿sí? Simple y sencillamente voy a utilizar un peso que yo considere que me lleve, una vez realizadas 10 repeticiones, al fallo. Cuando no cuento con equipo de entrenamiento, pues no puedo utilizar esa técnica, no es una variable que yo puedo controlar, porque por lo general vamos a estar utilizando nuestro propio peso o también implementos, pero que no podemos cambiar, ¿sí? En el gimnasio probablemente cuento de todas las mancuernas. Hay personas que en su casa tienen un juego de mancuernas de 10, una de 20, una de 30, pero difícilmente va a tener su colección completa. O si son ajustables, por lo general tiene un límite, va de 5 libras a 30 o 40, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, como no puedo ajustar el peso, ¿qué vamos a hacer? Voy a ajustar otras variables para aumentar la intensidad sin necesariamente aumentar la carga, como por ejemplo lo que viene siendo el rango de movimiento, ¿sí? Por lo general, mientras mayor sea el rango de movimiento que realice, mayor estímulo muscular voy a producir. Entonces, es una herramienta que yo puedo implementar. Otro punto, el tempo, ¿sí? El tempo viene siendo la cadencia o la velocidad de ejecución, ¿sí? Diversos estudios nos dicen que debemos de aprovechar la fase excéntrica. De hecho, la fase excéntrica parece ser inclusive más importante para la hipertrofia, aunque a muchos nos sorprenda, que la fase concéntrica. Es decir, la fase de bajada sí tiende a ser más importante para desarrollar el músculo que la fase de subida y muchas veces no es aprovechada. Si estoy haciendo un curl de bíceps y solamente dejo caer el peso al momento de bajar, mis músculos no van a estar haciendo el trabajo, no van a estar haciendo la fase excéntrica y como mínimo me va a estar perdiendo el 50% del estímulo que puedo producir. Entonces, como mencionábamos, diversos estudios nos dicen que una fase excéntrica ralentizada, por lo general de unos 3 segundos, suele ser la mejor opción. También diversos estudios nos dicen que la fase concéntrica, mientras se realice con la mayor velocidad posible, ¿sí? O con una mayor velocidad de ejecución, tiende a producir un mayor estímulo muscular. Es decir, si voy a realizar un salto, ¿sí? El salto, como tengo que realizar una contracción rápida, es un estímulo muscular mayor que si realizo una subida de sentadilla lenta. Ahorita lo vamos a explicar con ejemplo. Y finalmente hay otra forma en donde podemos utilizar variantes para aumentar la carga mecánica. Es diferente aumentar la carga en peso a aumentar la carga de forma mecánicamente. Bien, aquí vamos a apoyarnos de unos videos. Inicialmente tenía pensado realizar esto a modo práctico, sin embargo, por el tiempo del taller, se dificulta un poco que lo realizáramos porque requerimos realizar calentamiento, aspectos técnicos y demás. Entonces se nos hubiera ido demasiado tiempo de la sesión, pero vamos a incluir unos ejemplos que ustedes pueden realizar en casa o en una sesión práctica y pueden comprobar los aspectos que mencionamos. Muy bien. Vamos a iniciar con la variante sentadilla. Como mencionamos, una persona que ya es activa físicamente, sí puede realizar una gran cantidad de repeticiones en lo que viene siendo la sentadilla. Si nosotros vemos la versión tradicional entre comillas, sí, por favor, si no se ve el video, alguien me comenta, porque yo muy a gusto lo estoy presentando y no va a ser que no se esté viendo.
Entonces tenemos lo que es la sentadilla tradicional, por lo general es un rango de movimiento no demasiado amplio, a lo mejor a los 90 grados, ¿sí? Ese sería un nivel 1. Ahora, yo puedo aumentar el rango de movimiento, como podemos ver en pantalla, ¿sí? Entonces, eso nos va a producir un aumento en el estímulo. Si podemos comparar el ejemplo 2 con el ejemplo 1, podemos ver mayor flexión de la rodilla, ¿sí? Lo que produce un mayor estímulo en el cuádriceps. La flexión de la cadera también aumenta un poco y en general aumenta el estímulo muscular. Si ustedes en una sesión intentan realizar las sentadillas al fallo que puedan con en esta versión, descansan y después realizan en esta versión, se van a dar cuenta que la primera es mucho más fácil y pueden realizar mayor cantidad de repeticiones. Ahora vamos a un tercer nivel. Ya ampliamos el rango de movimiento al máximo que tenemos, que cada persona tenemos un rango de movimiento diferente. Hay gente que a lo mejor llega a los 90 grados, si requiere trabajar de ejercicios de movilidad y fortalecimiento para bajar más. Si hay gente, a lo mejor de halterofilia, que prácticamente se sienta en el piso y con una técnica correcta y sin ningún problema para sus articulaciones. Un nivel 3 mayor ya sería, como podemos ver, rango de movimiento completo y controlamos el tempo. Aquí estamos mencionando el tempo ideal. Podemos ver, van a ser 3 segundos estrictos de bajada. Yo sé que cuando estamos realizando la sentadilla parece que dura una eternidad, pero créanme, es el mejor estímulo que podemos producir. En la parte baja, si vamos a sostener un segundo para permitir un buen estímulo muscular y mayor trabajo. En la tercera fase, que es la fase concéntrica, tenemos una X, eso significa que vamos a realizar esa fase lo más rápido que nos sea posible, pero de forma controlada, es decir, sin despegarnos, sin brincos, ¿sí? Y finalmente el 0 significa la parte que vamos a estar arriba, preferentemente en menor tiempo posible. Vamos a ver 3 segundos de bajada, 1 segundo en la parte baja y la subida rápida, ¿sí? Nuevamente 3 segundos de bajada, pausa y realizamos la subida. Ahora, una versión todavía mejorada de esta, sí, sería realizar todos los puntos anteriores. Aumento el rango de movimiento al máximo que me sea posible, el tempo, 3 segundos de bajada, 1 segundo en la parte baja, subida explosiva, sí, y todavía un rango aumentado en la versión 1. Es decir, bajo, subo media repetición, vuelvo a bajar y subo, ¿sí? De esta forma les aseguro, si pueden realizar sus 100 sentadillas tradicionales, en esta versión probablemente eso realicen 15, 20 repeticiones, ¿sí? De esta forma va a ser un entrenamiento más óptimo, mejor estímulo y en menos tiempo y vamos a llegar igualmente al fallo de forma efectiva, ¿sí? Muy bien. Ese era un ejemplo que nosotros tenemos para el tren superior. Para el tren inferior, perdón. Vamos a ver una variante para lo que es el tren superior. Sí, en este caso la lagartija. Todos hemos visto esas lagartijas de medio rango, ¿sí? Donde algunos presumirán que puedan hacer 50, 60 repeticiones seguidas. Obviamente porque el esfuerzo es muy poco, porque estamos realizando un rango de movimiento minorizado. Sí, por eso podemos realizar muchas repeticiones. Pero nuevamente, si quiero producir buen estímulo, lo que quiero es producir el mayor estímulo muscular. Mi intención no es lucirme, sino estimular la masa muscular que estoy trabajando, ¿sí? Es la versión tradicional, entre comillas. La nivel 2 sería una lagartija con rango de movimiento completo, es decir, flexionar los brazos hasta que el pecho roce con el piso sin llegar a descansar, ¿sí? Y un tempo 3, 1, X0. 3 segundos de bajada, 1 segundo de pausa en la parte baja sin descansar y la subida explosiva nuevamente relativamente, sí, de forma controlada. Una tercera variante que nos va a permitir subir la carga de forma mecánica. ¿Por qué de forma mecánica? Porque aquí no estoy aumentando mi peso, ¿sí? Sigo pesando lo mismo, pero al elevar los pies, ¿sí? Mi tren superior va a tener que hacer un mayor esfuerzo. Por poner ejemplos, desconozco la cifra exacta en la lagartija, o de hecho desconozco una cifra cercana, pero suponiendo que yo levante el 60% de mi peso en la lagartija, ¿sí? Al elevar los pies, esta inclinación va a hacer que mis brazos tengan que levantar un peso mayor, a lo mejor ya no levantan el 60, sino el 70 o el 75.
Entonces voy a estar aumentando la carga de forma mecánica. Además voy a realizar el rango de movimiento completo y el tempo óptimo que ya mencionamos. Una última variante, sí, todavía con mayor grado de dificultad, rango de movimiento completo, tempo controlado, como mencionamos, los pies elevados para aumentar la carga de forma mecánica y similar en la sentadilla con un rango de movimiento aumentado, incrementado en la versión 1.5, es decir, hago rango completo, subo la mitad, bajo nuevamente y subo. Todo eso es solamente una repetición. Entonces, todas estas son diversas estrategias que yo puedo utilizar para realizar mi entrenamiento o para prescribirlo, para aumentar el estímulo muscular, acercarme al fallo, ¿sí? Sin necesidad de estar haciendo cientos de repeticiones o sin el pretexto de que no tengo equipo de entrenamiento, ¿sí? Muy bien. Aquí algunas referencias de las de los datos que utilizamos para nuestra presentación. Ahí investigamos algunos poquitos de detalles. Si alguien quiere más, conocer más sobre los artículos en los que basamos las charlas que dijimos aquí, pues con toda confianza puede enviarme algún correo, puede enviarme algún mensaje a las redes sociales que pueden ver en pantalla y con gusto les comparto la información que requieran. Me gustaría ir cerrando con una frase que nos dice que solo puedes entrenar tan duro, o más bien dicho, solo debes entrenar tan duro como tu capacidad de adaptación. Sí. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando alguien planifica un entrenamiento, realiza un entrenamiento, sí, echa toda la carne al asador en esa primera sesión de entrenamiento, ¿verdad? Que dicen, wow, terminé súper adolorido, súper cansado, ¿sí? Ya no puedo ni mis brazos, excelente sesión de entrenamiento, por lo general no es lo más óptimo. Cuando nosotros deseamos lograr adaptaciones, como el caso del desarrollo muscular, son adaptaciones a largo plazo, ¿sí? Son adaptaciones que se producen, en el mejor de los casos, en 4 semanas, por lo general 6, 8 semanas. Por lo tanto, debemos de verlo como una carrera, ¿sí? De fondo. Por poner un ejemplo, una carrera de medio maratón, aproximadamente 20 kilómetros, ¿sí? Si nosotros al realizar esa carrera de 20 kilómetros salimos en el inicio como si fuera una carrera de 100 metros, es decir, con sprint, pues probablemente los primeros 100 metros vaya en primer lugar, es decir, en la primera sesión pareciera que produje un gran estímulo, pero de ahí ya me quemo a los 200 metros, probablemente ya vaya en segundo, tercer, cuarto lugar, no se diga en los 1000 metros, probablemente ya vaya en la media, y como gasté toda mi energía en el primer sprint, pues probablemente sea los últimos que termine en la carrera. Igualmente con el subentrenamiento, también no quiero correr demasiado despacio. Si tengo capacidad de más, muchas veces los corredores, aunque no es mi especialidad el entrenamiento de fondo, pero hasta donde se realizan diferentes cambios de ritmo. Tienen cierta velocidad, hay procesos donde descansan, vuelven a subir, pero por lo general mantienen un cierto ritmo. No se van a los máximos, ¿sí? No se ponen a sprintear, ni tampoco se ponen a caminar. De esta forma, si en esa carrera a largo plazo, pues van a ser en menor tiempo posible, que es lo que nosotros queremos lograr en cuanto a ese objetivo de desarrollo muscular, igualmente de desarrollo de fuerza, potencia, cualquiera que sea su objetivo a corto plazo. Y es importante contemplar también que el estrés siempre debe ir en base a la recuperación. Recordemos que el entrenamiento es un estrés físico y nosotros debemos prescribir tanto estrés o tanta carga de trabajo como la capacidad de recuperación que tenga la persona. No es lo mismo entrenar un atleta, sí que muchos atletas no tienen el estrés del trabajo, no tienen el estrés del cumplir de oficina, sino que se dedican estrictamente a entrenar, comer y dormir, volver a entrenar y se repite el proceso. Sí, aunque tiene un alto estrés físico en el entrenamiento, no tiene otro estrés. Ahora, una persona, sí, que a lo mejor tiene horarios de oficina de 8 o 10 horas, tiene que pagar, no sé, la hipoteca, mantiene familia, a lo mejor hasta tiene trabajos extras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces su capacidad de recuperación va a ser obviamente menor. El estrés que yo propiciar a esta persona pues debe ser acorde a esto. Recordemos que para que se produzca la adaptación deben de combinarse estrés y recuperación.